Hola, bienvenido a un cafecito espiritual más. Hoy quiero compartir contigo un pequeño pensamiento que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo rápidamente del verso 1 al verso 12. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaba este así? Blasfemia dice. ¿Quién pues perdona pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando a su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, te damos gracias porque hemos leído tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en esta hora, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro corazón. Permítenos, Señor Jesús, conocerte cada día más, Señor, y aprender de ti un poco más. Te doy gracias y te pido por cada persona, Señor, que estará oyendo este mensaje, que sea de bendición a su vida, Padre. Alabo y bendigo tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda honra, toda gloria y alabanza es para ti, Señor. Okay. Este tema se llama 7 poderes para tu milagro. Y Y primero que nada, no es que tengas que tener un poder especial tú, sino que hay cosas que a veces necesitamos nosotros hacer en nuestra vida para que la gloria de Dios se magnificencia, se presente en nosotros, se haga en presencia. Porque tenemos que quitar cosas que nos lastiman, tenemos que quitar cosas que no nos están ayudando. Amén. Y uno de los primeros poderes que vemos en esta historia, dice que el Señor volvió a entrar a Capernaum y estaba en una casa, y la gente supo que estaba Jesús, escuchó que estaba Jesús, y se agolparon, se llenó de multitud, estaba mucha gente ahí queriendo escucharlo, queriendo recibirle. Y vemos aquí el primer poder, que es el poder del amor. El poder del amor se manifiesta a través de esas personas que llevaban a su amigo paralítico, ¿sí? Quisieron llevarlo, escucharon de Jesús. Dijeron: vamos a llevarlo, él dice que Jesús lo puede sanar. Entonces estos llevaron a su amigo, entre cuatro dice la palabra que lo cargaron. Y al no poder entrar, dijeron: no, pues ya no vamos a poder llegar a Jesús, bueno, ni modo, amigo, te vas a quedar paralítico. El amor que tenían a él, el anhelar verlo caminar, el anhelar verlo sanado, eso los llevó a ellos a ir a romper el techo. Y dijeron: nosotros no nos vamos hasta que no conozcamos, hasta que no nos acerquemos a Jesús y recibas de Jesús lo que venimos buscando. ¿Cuántas veces nosotros ya hemos llegado a la iglesia? Hemos invitado a alguien tal vez y lo hemos llevado, y porque está lleno, porque no hay cupo, no salimos o no entramos, o le decimos: luego te llevo. Nos está faltando el amor hacia esa persona, o nos está faltando el amor a nosotros mismos para poder vencer esos pequeños obstáculos que tenemos en el caminar, para poder vencer esos obstáculos que nos están frenando, ¿sí? El poder del amor. Y el poder del amor mueve muchas cosas. El poder del amor cambia muchas cosas. Por amor es que nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús, porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por amor, porque nos amó Dios a nosotros. Entonces nosotros también tenemos que dar ese amor, porque también dice su palabra que en esto conocerán que son mis discípulos, que son mis hijos, que nos améis los unos a los otros. A veces, hermanos, nos falta amor hacia los demás. A veces nos falta amor hacia nosotros mismos para poder alcanzar, ese milagro, para alguien más o para ti mismo, para tu familia. El siguiente poder es el poder de la palabra. Señor,
La gente que estaba ahí estaba escuchando palabra de Dios. Estaban escuchando a Jesús predicar. A veces necesitamos escuchar a Jesús, escuchar su palabra, escuchar, leer su palabra, asimilar la palabra, vivir la palabra de Dios. Porque su palabra es viva y eficaz y es como espada cortante de dos filos. Tenemos que vivir de la palabra, porque si no conocemos, si yo no conozco a Jesús, si yo no sé quién es Dios, qué está haciendo Dios, qué hizo en mi vida, por qué lo hizo, para qué lo hizo, cuál es la finalidad de todo esto, no voy a entender, alcanzar y asimilar muchas cosas. Entonces, el poder de la palabra tiene poder, nuestra lengua, la palabra que sale de tu boca tiene poder para maldecir o para bendecir. ¿Qué palabra estás usando en tu vida? ¿Qué palabras estás usando en tu vida? ¿Estás usando la palabra de Dios? ¿Estás usando tus palabras? ¿Cómo te estás desarrollando hacia los demás? ¿Con qué palabras estás llegando? ¿Estás llegando con palabra de intriga? ¿Estás llegando con palabras de duda? ¿Cómo estás llegando hacia las demás personas? ¿Cómo estás llegando a tu casa, a tu familia? ¿Con qué palabra estás entrando? La gente se agolpaba. La gente llenó la casa y aún afuera de la casa, alrededor de la casa, para escuchar, predicar a Jesús, para escuchar la palabra de Jesús. Jesús hablaba palabra de Dios. Y necesitamos ese poder en nuestra vida, el poder de la palabra, para poder llevar a un milagro a otra persona o para poder ser el milagro en nuestras vidas. Necesitamos el poder de la palabra. El poder de la fe es el siguiente. Sin fe nadie verá a Dios, dice su palabra. Lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas, sin embargo, la fe es algo que no sabemos. Dice, la certeza es la convicción de algo que no se ve, algo que se espera. Y estos amigos tenían fe en Jesús porque habían escuchado la palabra de Él. Habían escuchado lo que la gente hablaba de Jesús, los milagros, los prodigios, las maravillas que hacía, las sanidades que hacía, las liberaciones que hacían. Ellos dijeron, nosotros tenemos fe en el nombre de Jesús y vamos a ir. Vamos a llevar a nuestro amigo porque le tenemos amor, porque hemos escuchado esa palabra que sale de la boca de Jesús y tenemos la fe y la certeza que Jesús va a poder sanar a nuestro amigo. Cuando la ciencia, cuando la medicina te dice que ya no hay alternativa para ti, cuando la medicina te dice que ya no tienes solución, que ya te desechó, que solo esperes la muerte, viene la fe en Dios. Es cuando tú debes de aferrarte a la fe en Dios y saber que Dios puede hacer ese cambio, ese diagnóstico clínico. Y vas a decir, estás loca, hermana. No, hay muchos testimonios de muchas personas que fueron sanadas, que tuvieron fe en el nombre de Jesús y recibieron su sanidad. Tenemos el poder de la esperanza. Muchas veces perdemos la esperanza. Nos desesperamos, simple y sencillamente. Desesperanza. Quitamos la esperanza. Viene el problema, nos atrapa, nos agolpan los pensamientos, los sentimientos, lo que la gente murmura, lo que la gente dice. ¿Dónde está tu Dios? No existe Dios. Ya ves, te tiene enfermo. Vas a morir enfermo. Y te vas desanimando. Tal vez le pudieron haber dicho a este paralítico, ni si te acerques, no te vamos a llevar, men. Ya no tienes esperanza, ya no tienes remedio. Si te gusta, vamos a ponerle una edad al paralítico. Vamos a ponerle 40 años. Pues tienes 40 años, ya que viviste toda tu vida en una cama. Viviste toda tu vida sin poder caminar. ¿Qué te cuesta ya no seguir? Entra la desesperanza. Perdemos la esperanza. Y lo peor del caso es que a veces nosotros, hermanos, conociendo el amor de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo las cosas que por fe mucha gente ha vivido, vamos y llevamos desesperanza a otras personas. Vamos y les llevamos desesperanza a otras personas. Vamos y les llevamos desánimo a otras personas. Siendo cristianos, habiendo visto cosas en nuestra vida de parte de Dios maravillosas, sorprendentes, nos volvemos parte de esa desilusión y perdemos la esperanza en el Señor. Por eso uno de estos poderes, de estos 7 poderes, es la esperanza.
no perder nuestra esperanza, porque dice un dicho, la esperanza es lo último que muere. Debemos tener paciencia, debemos de aferrarnos a ese milagro. Y aquí viene el siguiente poder, el poder de la perseveración, perseverar, mantenerte firme hasta el final, luchar y esperar en el Señor y no perder tu fe y seguir alimentándote de la palabra y del amor de Dios y seguir amando. Perseverar. Estos hombres que llevaron al paralítico, a su amigo, vieron la multitud, no pudieron entrar, pero se aferraron a querer entrar a esa casa. Se aferraron a querer entrar y fueron y se subieron al techo y tumbaron el techo y se metieron. Bajaron el lecho, la camilla, no sé dónde lo llevaban. Bajaron la camilla de su amigo y se lo llevaron directamente a Jesús. Lo pusieron a sus pies. Perseveraron, aguantaron, no se desesperaron, no perdieron la esperanza ni su fe en que tenían que entrar ese día a conocer de Jesús, en que tenían que llevar a su amigo y ponérselo a Jesús a sus plantas. Ellos no perdieron el tiempo. Buscaron la manera, ¿cómo le hago? Como te digo, a veces hemos ido a la iglesia, está llena, el altar está lleno. Y bueno, ya no va a pasar, es para la otra. Te desanimas. No perseveraste. Perdiste el tiempo. Y viene el poder del perdón. Y ese poder, hermano, muchas veces yo lo he dicho mucho desde que lo aprendí. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Y aquí es donde muchos nos perdemos, donde muchos nos desubicamos. Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate, no le dijo, recibe tu sanidad, sé libre en el nombre de Jesús o mi nombre, sé libre, ahora recíbelo. No, le dijo, tus pecados te son perdonados. Le perdonó su maldad, le perdonó lo que él había hecho. Yo no puedo decir, porque la Biblia no me lo muestra así, que el hombre estaba paralítico por un pecado. Muchas veces nos han condenado en la iglesia. Estás enfermo, estás parando una situación porque estás en pecado. Y como cristianos hacemos lo mismo. ¿Qué pecado habrás cometido? ¿O en qué pecado caíste? ¿O qué estás haciendo mal? Y uno mismo, eso te lo dicen otros hermanos y tú también te lo dices a ti mismo. ¿Qué pecado cometí? Y a veces volteamos al cielo y decimos, Señor, ¿qué pecado estoy haciendo? Y el Señor nos perdona. El problema es que nosotros no nos hemos perdonado. El problema es que nosotros no sabemos perdonar porque hasta que yo sienta voy a perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, mi amigo, el vecino, aquella persona que me hizo mala cara, aquella persona que habló mal de mí. Hasta que yo sienta. No lo vas a sentir nunca, mi hermano. Vas a tener que tomar esa decisión de pedir perdón. Por eso Jesús va y le dice al paralítico en cuanto lo tiene enfrente, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, ay, ¿quién es este? Y empiezan a murmurar entre ellos, dice cavilar en su corazón, es el pensamiento. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados si solo Dios lo puede hacer? Y tenemos el poder del bendito, el poder del nombre de Jesús. Y aquí esta parte me encanta cuando el Señor le dice a estas personas, ¿por qué conoce los pensamientos? Dice, ¿por qué caviláis en vuestro corazón? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Los está confrontando. Les está poniendo el ejemplo claro. Los está confrontando. Y entonces vemos que el Señor les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad y tiene poder. Se dirige para perdonar pecados y se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente el hombre se paró, tomó su lecho y se fue. Salió del medio de todos. Estos 7 poderes que estuvieron operando en esta historia, no es que descubramos el hilo negro, hermanos, no. Son cosas básicas de nuestra vida cristiana. Son cosas que debemos de tener siempre, que debemos llevar siempre con nosotros, que debemos siempre de inspirar a los demás, que debemos siempre de regalar, de desbordar de nuestra vida. Que nuestra boca hable las bienaventuranzas de Jesús, que nuestra boca hable lo bueno del Señor, que nosotros como cristianos amemos, escuchemos el poder de la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios,
que vivamos esa fe, que vivamos la esperanza, que vivamos en perseveración al Señor, porque la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, dice mucho mi pastor eso. Somos una generación privilegiada. Y mi pastor lo dice, hay dos generaciones privilegiadas en esta tierra. La primera generación fue aquella que vio caminar a Jesucristo, que vio los milagros que Jesús hizo. La segunda generación somos nosotros, que estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que estamos esperando en cualquier momento que Jesús venga por su iglesia. Y muchos podrán decir, es fantasía, es un mito. Pero si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que esto fue escrito hace miles de años y que cosas han estado pasando. Cosas han estado sucediendo de lo que está escrito aquí. Entonces, vivamos en esa perseverancia, sigamos esperando esa perseverancia, sigamos viviendo en el perdón. Si recibiste tu perdón de Dios, porque tú no puedes perdonar. Y vivamos confiando en el poder del bendito, que es el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. El poder del nombre de Jesús. Vivamos confiando. Aferremos a estos 7 poderes. Aferremos a estas 7 declaraciones en nuestra vida. Y podamos proyectarnos de una manera diferente. Podamos caminar de una manera diferente. A mí me gusta hacer mucho hincapié en mi oración de Señor, renueva nuestra mente. Renueva nuestro entendimiento. Debemos de entenderlo. Debemos de razonarlo y debemos de ponerlo en práctica. Y caminar agarrado de estas declaraciones. Agarrado de estos decretos. Porque dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, dice su palabra, lo recibirás del Padre. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, se te hará hecho. Pero también tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad del Señor. Hay cosas que pedimos en nuestra vida que no son voluntad del Señor, ni que son prioridades en nuestra vida. Pero debemos buscarla. Buscar las cosas de arriba y todo lo demás será por añadidura. Yo te invito, hermano, hermana, que este día pongas en práctica, empieces a practicar uno de estos 7 poderes en tu vida. Que empieces a tomar en cuenta que Dios es soberano, Dios es poderoso, que Él puede sanar, restaurar, liberar, transformar tu vida. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has recibido a Jesús, yo te invito en este día a que abras tu corazón a Él. Mira, yo quiero ser como esos 4 hombres que llevaron a ese paralítico. Y si tú estás en una situación, si tú tienes una enfermedad incurable, si los médicos te rechazaron, si la ciencia ya te rechazó, si el amor de tu vida ya te dejó, si en tu corazón hay tristeza, hay desamor, hay desaliento, hay rechazo. Yo viví rechazada mucho tiempo en mi vida y así lo creí que no valía nada. ¿Sabes qué pasó? Abrí mi corazón a Jesús. Y el rechazo, el rencor que existía en mi vida desapareció. No fue arte de magia. ¿Sabes qué pasó? Que el poder del amor de Jesús llegó a mi vida y me transformó. Y empezó a quitar esa basurita que estaba en mi corazón y empezó a sanar esas heridas. Yo te invito, si tú no conoces a Jesús en este día, y a través de este pequeño pensamiento que escuchaste, quieres recibirle, yo te invito a que abras tu corazón y repitas conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Y en este día quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. En este día quiero abrir mi corazón para que entres tú y mores en mi vida y perdones mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme permanecer en ti. Quiero conocerte. Quiero aprender de ti. Yo recibo en esta mañana, en este día, esa bendición de ser hecha tu hija a través del nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, eres bienvenido al reino de Dios y ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres una creación, eres un hijo de Dios. Yo te invito, si ya eres cristiano, a que adoptes estos poderes en tu vida
para tu caminar. Amar, instruirte en la palabra, aumentar tu fe, aumentar tu esperanza y tu perseverancia en el Señor, perdonar y seguir creyendo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente día y espero que este pequeño pensamiento pueda cambiar tu entendimiento. Que el Señor esté contigo en este día y el resto de él. Y créeme, hermano, hermana, nuestra redención ya está pronto. El Señor está en cualquier momento por aparecer. Debemos de empezar a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Empezar a amar y empezar a llevar esa palabra a esas personas que tienen necesidad de Jesús. Dios te bendiga. Esto fue un cafecito espiritual más.